¿Qué le pasa a Ángel mañana si le echan de la COPE? ¿Cuál fue el mayor error profesional tuyo y cómo lo gestionaste? ¿Alguien se preocupa en medir la calidad de un producto radiofónico como el que tú haces? ¿Has dejado de contar algo por presión? Estamos delante de un periodista de raza, de los que cuando estás a su lado se le oye respirar pasión por la noticia. Un tipo encantador, cercano, que ha estado en agencia, Europa Press, en prensa, llegando a ser director del diario ABC, en televisión y ahora en radio, donde dirige con gran éxito La Linterna en la cadena COPE. Ángel Expósito, al que le siguen más de 500.000 de oyentes diarios, ha tenido la amabilidad de compartir programa conmigo para charlar de algo que nos une, la pasión por la comunicación. ¿Quién es Ángel? Cuéntame. ¿Dónde naciste? Que creo que cerca, ahora me lo cuentas. ¿Cuándo? Si tenías hermanos, ¿cómo era tu familia? ¿Y cuál era ese rasgo principal de los Expósito? ¿Cómo erais los Expósito? Bueno, yo soy un chaval de barrio, bueno, ya no tan chaval, pero que un tipo de barrio, de este barrio donde estamos grabando esta entrevista, de Cuatro Caminos, que eso es una cosa, ser de barrio es muy parecido a ser de pueblo, muy parecido, en un barrio de Madrid. Ahora es un barrio dividido en dos, por la calle Bravo Murillo, donde yo nací, Bravo Murillo hacia Azca y Bravo Murillo hacia Latinoamérica, que es donde estamos, ¿no? Por lo tanto, sigo teniendo ese puntito de chaval de barrio. Mi padre nació en este barrio, mi madre venía de Talavera de la Reina, se conocieron en el bar donde trabajaba mi padre en Cercedilla. Somos tres hermanos, el mayor, yo y mi hermana pequeña. Y si tuviera que decir un rasgo fundamental de los tres, es la normalidad. Una familia normal y corriente en la que hemos trabajado y nos han dado absolutamente todas las oportunidades desde el principio, con unos padres muy currelas y muy humildes, y creo que nunca se nos subió nada a la cabeza. ¿Qué aprendiste en tu casa sobre el esfuerzo que hoy todavía aplicas? Joder, mi padre trabajando como un cabrón toda su vida. O sea, el ejemplo absoluto que yo tengo como referencia es mi padre que libraba los jueves por la tarde. Nunca se me olvidará. Y verle cómo llegaba a casa de trabajar en la cafetería Nebraska, que es otra histórica de las cadenas en Madrid, y cómo se echaba un rato en una hamaca para dormir un poco la siesta y se volvía a currar, sin parar. Y eso que yo viera antes de que naciéramos era peor todavía. El esfuerzo, el sacrificio y el trabajo hasta el final. ¿Y tu madre? Cuéntame cómo era tu madre. Bueno, mi madre, como tanta gente de Castilla-La Mancha, ella nació en Talavera, han fallecido los dos. Ella nació en Talavera y tenía ese punto de coña del que sale en el Quijote. En el Quijote hay dos personajes, obviamente, Don Quijote y Sancho Panza. El Sancho Panza es el castellano manchego. El Don Quijote es el hidalgo. No, no, pues ella era castellano-manchega. Entonces tenían un punto, tanto la abuela, su madre, como ella, un punto de coña marinera muy interesante. Y eso es muy típico de Castilla-La Mancha. Era muy árabe, como tanto de Toledo, como tanta gente de Toledo, muy morena, morenaza, tipo Julio Romero de Torres, pero si tuviera que decir un rasgo, sería la coña, a pesar de todo el sufrimiento que tuvieron, seguro. ¿Ese sufrimiento se puede compartir o...? Sí, el sufrimiento, me refiero al sufrimiento de una generación de la guerra. O sea, es que mi madre fue uno de esos niños, nunca pasó hambre, porque la gente de pueblo o de provincias no pasaron hambre, porque siempre había o cerdos, o verduras, o patatas. Por lo tanto, nunca, mi padre sí, mi padre en Madrid, hambre física. O sea, era un pobre miserable, un homeless de la guerra civil. Pero ella, cuando digo sufrimiento, es la angustia de esa generación. No somos conscientes. Mi madre estuvo a punto de ser embarcada en un barco en Valencia para ser niña de la guerra y mandarla a Rusia. Pero la abuela se acojonó en el último momento y no llegaron a subir. Por lo tanto, no nos olvidemos de lo que sufrió toda esa gente, viniera de donde viniera. Dime quién fue la primera persona que tú recuerdas que te hizo sentir, Ángel, tú vales para esto. Esto me refiero Para- al periodismo. Pues seguramente un profe de lengua que yo tenía en el cole en Cuatro Caminos, en la calle Artistas, también el nombre mola, calle de los Artistas, es una callejuela. Y este profe era don Isidro, el profe de lengua, con el que hice la primera entrevista de mi vida, a Gloria Fuertes. Él nos hacía hacer un periódico en el cole, el periódico, un periódico de los chavales de la clase, que luego imprimíamos, llevábamos a casa o repartíamos por el colegio y yo, entre comillas, trabajaba en ese periódico y recuerdo que hice la primera entrevista de mi vida a Gloria Fuertes. Y durante la entrevista, yo tendría pues octavo, primero, 14, 15 años. Y recuerdo que yo le repreguntaba
Y al acabar él me decía, oye, qué mala leche tienes, qué mala leche tienes con las preguntas. Y yo, chico, no sé, me parecía. Y dije, coño, esto mola, esto de preguntar mola. Y recuerdo ese instante. Gloria Fuertes en el periódico del cole. Dime, volvemos a tu casa, ¿qué norma rompías constantemente? Joder, han pasado tantos años que ya prescrito, pero yo era un bala, ¿eh? Era un bala. Yo rompía, o sea, yo me he tirado mucho más tiempo. Lo que pasa es que te sacaba muy buenas notas, entonces no me digas por qué, pero eso ha cubierto muchas de las trapacerías que habré hecho en mi vida. Pero yo era un tío de barrio de estar todo el puñetero día en la calle haciendo barrabasadas. Sí, sí. Yo recuerdo, yo qué sé, macho, yo recuerdo de esas lavadoras de carga superior, ¿te acuerdas? Que Sí, eran ese antiguas y tiempo, sí. tal. Sí, sí, sí. Yo recuerdo de haber cogido a un amigo o ex amigo mío, meterle dentro y tirarle cuesta abajo con la lavadora. Sí, sí, yo era un bárbaro. Pero es lo que había en la vida, o sea, había que sobrevivir. O sea, que eras un superviviente del barrio. ¿Eh? Los supervivientes son los que estaban conmigo, pero sí, en este barrio hacíamos cosas muy terribles. Hoy serían delito casi todas, ¿no? Porque, claro, Pues seguramente, pero es que hoy sería delito casi todo, de lo que hacíamos, de lo que pensábamos y de lo que decíamos. Por lo tanto, no, fuera de coña, hacíamos muchas travesuras, pero nos lo pasaban estupendamente, pero es verdad que yo creo que no hacíamos mal a nadie, salvo aquel de la lavadora, ¿no? Pero por lo demás, ¿qué te faltó en tu infancia que luego has tenido que aprender de adulto? nada. No te sabría decir algo. No, 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 no. A mí en mi infancia no me faltó nada. Tuve ejemplos, nunca tuve ninguna necesidad, tuve todo absolutamente cubierto, nunca me cortaron ni la libertad ni nuestros valores en casa, nada, no me faltó nada. ¿Cómo es de importante la familia para ti y qué salud tiene la familia en España? Bueno, para mí es todo como para la inmensa mayoría de lo que le hagas esta pregunta. Yo creo que nadie te va a responder a esto. ¿Cómo es de importante? Poco, no, es imposible. Por lo tanto, todo. ¿Y cómo es la salud de la familia en España? Pues yo quiero pensar que, a diferencia de otros países, es una salud bastante mejor que lo que puede ser la familia en el Reino Unido, en Estados Unidos. O yo creo que nuestra formación cristiana, cristiana en cuanto a valores, no estoy diciendo cristiana católica de ir a misa este domingo o de rezar el rosario, cristiana en cuanto a valores y principios, igualdad y respeto y derechos humanos, yo creo que eso nos ayuda mucho y la familia es el sostén fundamental. ¿Qué recuerdo tienes en tu casa? Ya sé que dirás muchos, pero yo te pregunto, ¿tranquilidad o tensión? Tranquilidad. Tranquilidad. Hombre, ha habido momentos de tensión como en todas. Imagino que problemas, discusiones, pero sobre todo tranquilidad. Los hermanos nos llevábamos muy bien. Yo le hacía a mi hermano, que es mayor que yo, casi 5 años, le hacía unas putadas absolutamente incalificables, pero las aguantaba, así que bien, tranquilos. Los demás tranquilos, yo tranquilo, los demás pregúntaselo a ellos. ¿Eres una persona creyente, sí o no? Y dime si eso influye en cómo vives y cómo es tu visión de la muerte. Mm, Vamos a ver. Sí, creyente sí, sobre todo, no un creyente practicante que dicte doctrina, Dios me libre. Pero he conocido a tanta gente increíble estos años, luego me tocará hablar de la profesión y del oficio, estos años de reportero, estos últimos 10, 15 años de mi vida, tanta gente increíble, increíble, incalificable, que eran misioneros, monjas o religiosos, que digo, esta gente no puede ser así si no tiene algo por encima, que para mí resulta inalcanzable. Por lo tanto, sí. La segunda parte era, La muerte. bueno, inexorable, espero que esté muy lejos, pero si tuviera que decir momentos terribles asociados a la palabra muerte, mi abuela, mi madre y mi padre. Sí, por lo tanto, dolor, llanto seguro y que quede mucho. Y tu visión, o sea, quiero decir, hablo de la tuya. ¿Cómo ves tú la muerte? O sea, ¿tú entiendes que hay una vida después de esta? ¿Esto es lo que hay? No me lo he planteado, sinceramente. Hombre, la trascendencia de la vida, el más allá, el cielo, tal. Todo eso se gana y todo eso lo haces mientras estás vivo. No me lo he planteado, no lo quiero pensar. ¿No quieres pensar porque te da miedo o No, porque no, porque yo qué sé, ya veré, no voy a poder hacer nada en cualquier caso, ¿no? Por lo tanto, dice, ¿qué tipo de amigos tenías y sigues teniendo?
Lo digo antes de ser un tipo Sí, popular como hoy. sí, bueno, esa es otra. Lo de la popularidad trae consigo amigos absolutamente ficticios, ¿no? Por lo tanto, no, yo tenía gente normal y corriente. Si yo tuviera que definir cómo eran mis amigos, gente normal y corriente. Y quiero pensar que los de hoy también. Es cierto que todavía mantengo contacto con los amigos del instituto. Los del cole no, los del instituto sí. Por lo tanto, seguimos siendo más o menos igual. Mi padre decía una cosa, y lo decía desde niño, y yo creo que eso se me quedó grabado, que era lo de la humildad, el ser humilde siempre. Y yo he tenido la suerte de progresar mucho en el oficio, en el trabajo, en el periodismo y en la calidad de vida, entendámonos. Pero no perdamos nunca los orígenes ni de dónde venimos, esa sensación del barrio. Por lo tanto, mis amigos, gente normal y corriente. Y no quiero a nadie especial. Y hoy, siendo un tipo popular como eres, ¿sigues teniendo la sensación de que tus amistades son auténticas o que están un poco, digamos, Hay de, cerca porque sí? hay de todo, pero si están cerca por aquí, porque si no son amistades. Son otra cosa. Son intereses o son momentos o son circunstanciales, ¿no? Pero las amistades de verdad, que también vas añadiendo en la lista y en la agenda, no creo que sean circunstanciales. Los otros no son amigos. Les sigo dando a esto, pero en tu caso es que me sobra. El dedo creo que me voy a acabar con un esguince, pero me gusta que así sea y mantengámoslo. ¿Por qué crees que caes bien? ¿Qué te dice la gente Bueno, en el súper? ¿Qué te dicen? Porque algo te dirán. sí, digamos que el que se acuerda de mi padre no me lo dice, que también seguro que hay, ¿eh? Y a la afirmación de por qué cree que cae bien, caigo bien a quien caigo bien. Habrá otros muchos que no, por lo tanto, cuidado. ¿Qué te dice la gente en el súper o en el garaje cuando acabo de aparcar aquí al lado? Pues normalmente que siga así. Hay mucha gente que dice, da más caña, más, y mucha gente te dice, es curioso el adjetivo, y la primera vez que me lo dijeron fue cachondo, algo así como, gracias por la valentía. Por la valentía. Yo creo que se refieren a los fregados en los que nos metemos, los viajes, las guerras, los enviados especiales, y en la manera de decir las cosas, que no es más que la normalidad. Una pregunta, Ángel. ¿El miedo Dices nos... una pregunta como si no hubieras hecho Una 200 pregunta preguntas. más, me refiero. Te pregunto, ¿el miedo nos paraliza? No, a mí no. Por eso iba la repregunta era, ¿qué le pasa a Ángel mañana si le echan de la COPE? Pues que me tendré que buscar el curro. No, cuando que decías por el miedo, creí que te referías al miedo a la hora de ejercer el oficio allí No, donde el me miedo meto. a todo el mundo, no es por el periodismo, en No, general, al ser humano. no. Yo tengo la suerte de tener mucha seguridad en mí mismo, sin pasarme ni sin tenérmelo creído, estoy convencido de ello. Pero no, nunca he pensado en, ¿y si me echan? Bueno, pues si me echan, yo he tenido mucha suerte en la vida, por lo tanto, no he dejado de currar no he dejado de currar haciendo periodismo y sin cobrar desde el colegio, con don Isidro. Pero nunca he tenido miedo a qué me va a pasar o cómo me va a ir. Siempre he salido. No. Hemos terminado la parte personal, vamos a la más profesional. Voy a empezar con una anécdota que tú sabes que voy a contar, porque ya te la he refrescado, una que ocurrió hace más de 30 años contigo. Yo estaba en la facultad en segundo de carrera, y la facultad que yo estudiaba en la Universidad de Navarra tenía un acuerdo con algunos medios, entre ellos con Europa Press, que a partir de tercero, en verano, podías hacer prácticas. Ujú. Yo estaba en segundo y dije, bueno, por si cuela, y entonces hice la instancia y nadie me dijo que no viniera. Pero yo sabía que efectivamente estaba en un territorio muy resbaladizo. Me cogí el autobús desde Pamplona, me vine aquí y no tenía otra cosa que hacer. Yo llegaba como Paco Martínez Soria y sus gallinas, vamos. Y tenía 19 años. Y llego a Europa Press y quien me recibe eres tú. Esto hablo Yo hace sería más de 30 redactor años. jefe. No sé, yo recuerdo que Calculo. eras tú. Entonces, vamos a empezar la entrevista y entonces yo te digo, oye, perdona, supongo que no habrá ningún problema, pero yo soy de segundo, todavía no estoy en tercero. Y me dices, imposible. Digo, hombre, pero una excepción. Y dice, no, es que esto es un convenio, yo no puedo hacer nada y de verdad que es que te cogería de mil amores, pero que no se puede. Y yo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que te debí tal pena que ya cuando te estabas despidiendo de mí, me dices, un momento, ¿tienes algo más que hacer en Madrid? Y yo te dije, no. ¿A qué hora sale tu autobús? Imagínate que yo le dije, pues te diría pues a las 5 de la tarde. Me dijiste, ¿cuánto te ha costado el billete? Y yo, pues imagínate, eran pesetas de Claro, aquellas. claro. Imagínate que yo dijera 1.500 pesetas. No Esto creo. los que nos vean ahora, No creo que fuera 1.500 no pesos, sé, pero vamos, bueno. que no, ahora ya uno ha perdido la referencia con los euros, ¿no? 800 pesetas. Me dijiste, espera un momento. Fuiste a una chica que había en la caja, me acuerdo perfectamente, y le dijiste, dame 800 pesetas. Le firmaste un recibí
y me diste las 800 pesetas para que me volviera a Pamplona. No me acuerdo de eso, tío. Pues quiero decir, ¿por qué cuento esto? Porque ese eres tú. O sea, yo desde ese momento, lo mismo que tú has contado con don Isidro en el colegio, yo en ese momento dije, este tipo, aparte de ser muy grande, entiende la pasión del periodismo porque dice, este chaval, joder, ha sido capaz de jugársela y perder un día entero y estar 10 horas metido en un autobús, pues vamos por lo menos a darle el aguinaldo, ¿no? Mira, hay una frase, y igual luego vas por ahí y la refrescamos, pero hay una frase que me dijo el primer tipo que me contrató de verdad en el oficio, que es José Luis Cebrián Bonet, que sigue vivo, tiene casi 100 años. Y la frase fue, tienes que trabajar siempre como si fueras un becario. Es decir, o sin cobrar o casi sin cobrar, y trabajar pensando en qué reportaje vas a vender mañana o esta tarde. Y esa frase se me quedó no solo en cuanto al ejercicio, sino en cuanto al respeto. En cuanto al respeto al becario, al joven, al que empieza o al superveterano, faltaría más. Pero lo de la palabra becario, como principiante, como aprendiz, la sigo teniendo aquí. Qué bueno. La tenía que contar la anécdota. Sí, sí, no, es muy entenderás. graciosa. Em, No sé hasta qué punto es legal, pero eso dentro de la empresa, pero no bueno, sé, en aquella lo época metería como mis gastos, yo qué sé. no lo sé, pero eso ya sería un problema tuyo, pero que Claro, claro. es de justicia contar la anécdota porque es muy bonita, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión más incómoda que te hizo avanzar en tu carrera? Puf. La decisión más incómoda no lo sé, porque tomamos tantas al cabo del día, o sea, son cientos al cabo del día, sin darnos cuenta, pero el momento más incómodo que me hizo avanzar en mi carrera, si podría decirlo, fue vivir el primer ERE de la prensa española, cuando era director de la ABC, que fue el despido, la negociación y la famosa lista de afectados por el ERE de cientos de personas en ABC Vocento, allá por el año 2009-2010. El peor momento de mi vida, sin duda, mi umbral de incompetencia. Porque entiendo que tú no estabas preparado para gestionar eso. Bueno, es que hay un oficio que es director de recursos humanos, gerente, gestor, llámalo X, que están preparados para eso, saben cómo hacerlo, pero yo era un plumilla que llega a ser director del periódico más importante de España en la historia, ¿no? Y de repente te encuentras al poco tiempo con que hay que hacer un expediente de regulación de empleo y yo no sé hacer eso. Sufrí muchísimo, muchísimo, sin duda. Bueno, entiendo que eso es porque también, primero, no saber y segundo, creo, el corazón grande que tienes que te duele cada una de las personas que tuvo que salir por la puerta. Es que casi a cada una de las personas, salvo los que se apuntaron voluntarios, hubo que recibirles, explicarles y decirles adiós, ¿no? Por lo tanto, era terrorífico, terrorífico. Y aguantar las huelgas, las presiones, los piquetes. No, no, no. O sea, yo ahí peté. Porque entiendo que tú te ponías siempre en la parte del damnificado, ¿no? Es que me ponía en la parte del damnificado, pero en la parte de la empresa. Yo era el director del periódico y era inexorable que había que hacer eso. De hecho, hoy lo está haciendo el Washington Post y el New York Times, porque ya han pasado 20 años de aquello, ¿no? Por lo tanto, pero había que hacerlo, pero oye, habrá gente más preparada, más fría y más capaz para hacer eso. Yo lo pasé fatal. ¿Qué hiciste mejor que otros para llegar donde estás hoy? Date un poco de ego, venga, Ángel. Ya sé No, que no te gusta, pero cuéntanoslo. no lo Porque sé. algo harías. La No lo sé. casualidad no fue. No lo sé. Casualidad no, pero suerte y cómo te va derivando la vida, sí, porque yo acabo en la radio y batiendo récords por suerte en audiencias y en el programa. A mí la radio me gustó siempre, pero yo he sido agenciero toda la vida hasta que me ficha ABC de director, dejo de ser director ABC, me pasan al audiovisual de Vocento, ahí estaba Punto Radio. Y cuando COPE se queda con Punto Radio, yo entro en esa operación. Y a partir de ahí explosiono, ¿no? ¿Qué he hecho mejor? No lo sé. He tenido mucha suerte y quizás lo que haya hecho mejor ha sido no dejar de ser yo. Perdón, que no suene petulante, pero la normalidad y no perder ese es lo que te decía antes, ese espíritu del origen. No perder de dónde vienes. ¿Cuál es tu mayor? Porque en este oficio hay mucho postureo también, ¿eh? Ahora vamos a eso. O sea, Ahora vamos a eso. esto es muy de teatro, ¿eh? Exacto. Ahora vamos a eso. ¿Cuál fue el mayor error profesional tuyo y cómo lo gestionaste? Pues mira, no voy a decir el nombre concreto, ¿puedo decir dos? Por favor. Estando en Europa Press, quiero recordar que no era director, estaba ya de redactor jefe o tal, un atentado de ETA, entonces había atentados todos los días. Teníamos los turnos de trabajo organizados en función de los horarios en los que solía atentar ETA.
Es decir, por la mañana temprano había equipos de guardia en toda España, prácticamente. Por la noche, durante la media mañana apenas atentaban, pero temprano cuando salían del curro tal, sí. Por lo tanto, yo recuerdo un atentado en concreto que dimos por muertos a alguien que resultó herido. Luego, fuera de la entrevista, te digo quién. Y soltamos el teletipo diciendo, fulanito ha muerto. En el atentado, tal, 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 2 personas, no sé qué. No estaban muertas. Entonces, inmediatamente, nota de corrección, tal. Pero luego les he conocido, ¿eh? Ah, sí. Sí, y he tratado mucho con ellos. Y esa sensación de decir, joder, he dado una noticia por la urgencia y la trepidación, porque evidentemente tú lo veías y estaban muertos, y resulta que no. Y luego otra, pero bueno, se corrige y ya está. Este oficio es un oficio, hay que ser tan ético, sobre todo cuando la cagas. Y luego otra, estando de director ABC, nunca se me dará. Un suceso brutal en Canarias, que la Guardia Civil detiene al asesino, que luego no era el asesino, y la foto de portada del periódico era él mirando hacia la cámara de un fotógrafo según sale esposado, con una cara, era un monstruo. Y vimos la foto y dijimos, joder, un suceso impactante a tope. Y dijimos, joder, qué fotón, qué ojos, qué mirada, qué bestia. Y el titular de portada era La mirada del asesino. Y de madrugada sale una nota de la Guardia Civil diciendo que estaba relacionado, pero que él no era el asesino. Entonces hice un videoblog sobre la marcha pidiendo disculpas y rectificando. Fue, digamos, seguro que he metido una vez la pata, ¿eh? Pero hay 2 momentos de esos que te marcan, uno por la trepidación y el otro por la gran cagada. Sí. Bueno, rectificas Sacas la como... pata como puedes, lo más éticamente que puedas, sabiendo que la has cagado, no tiene Ya. más. Y que has hecho daño a un tercero, te disculpas. Entiendo que eso, por ejemplo, en ese caso, ¿conseguiste hablar con el afectado o No, tampoco? no, no, el afectar a un pintaje no veas, Ah, que sí. no se me ha perdido nada. ¿Cómo es exactamente para que la gente, joder, menos mal que estás aquí, que estoy tan imbuido, cómo es exactamente la rutina de un tipo como tú que tiene que hacer un programa en directo todos los días? Tú te levantas y ¿qué pasa? No tengo rutina, es un disparate. No, si tuviera que hacer un día más o menos tipo, yo me despierto muy temprano oyendo los primeros editoriales, me pongo a pensar en el programa del primer momento, ya sea aquí o donde me pille en el mundo, me pongo a escribir, yo los editoriales del programa los escribo aquí, todos los escribo aquí. Mira, te voy a enseñar, por ejemplo, el editorial de ayer. Monólogo, 20 horas, jueves. Y luego sobre eso voy desarrollando. Te voy a enseñar Pero qué artista. O te sea, voy y a todo enseñar, eso lo escribes con ese orden, lo escribes en el sí, móvil. el editorial de hoy. Me marca un decálogo y es ese decálogo. O luego iré rellenando durante el día. Lo escribo todo aquí. Entonces, a base de ideas y de cómo marcha la actualidad, voy añadiendo, de manera que cuando llegue el inicio del programa, tengo el editorial hecho. O sea, que tu forma de trabajo en esto, digo porque es un buen truco, es tú escribes las ideas, las dejas ahí y luego les das forma. Esa es tu forma Si la de... tengo desde el principio, según voy escribiendo, lo hago. Si no la tengo desde el principio, lo voy desarrollando durante el día. Tengo reunión de programa donde vemos los espacios y las secciones fijas a eso de las 10:30, 11. Depende por dónde te va la vida. Siempre tengo algún amigo que me llama para una entrevista o alguna conferencia, alguna cosa, o si puedo estar tranquilo mejor porque pienso más sosegadamente. Y a partir de la hora de comer ya al curro y a preparar el programa. Siguiente reunión a eso de las 4:30, 5 para ver el orden, en principio, salvo noticia, de los informativos de las 7, de las 8, de las 9, de las 10, contenido de la tertulia, invitados, etcétera, y al directo. El directo es durísimo. Son casi 5 horas de radio en directo todos los días. Agotador. Todos los días y llegas a tu casa Llego a casa, pues entro a las 12 de la noche. 12, 12:30. y luego después de tanta tensión te puedes dormir. Pero vamos, como un bendito. Sí. Agotado. Es que la cabeza a mí me cansa mucho. Mucho. Y las casi 5 horas de directo todos los días, yo acabo muerto. Y tu labor de periodista en un programa tan tenso como ese tiene un punto de espectáculo. ¿Qué haces el día que estás cabreado, que las cosas no te van bien? Claro, tú Fermín tienes que... Bocos, yo tengo vida, aparte de eso. Fermín Bocos, el gran maestro de la radio, decía una frase que es completamente cierta. La radio es un teatro. Tú dile a Imanol Arias o a José María Pou, oye, el día que estás cabreado y que has discutido en casa o que tienes un problema personal o que se te ha muerto tu padre, pero tienes función en el teatro por la tarde, ¿qué haces? Es un teatro.
Entonces tienes que ser natural, como son los actores, lo más posible, y llevarlo en la mochila, y cuando tienes una pausa publicitaria o una pausa porque entran los deportes, pues llamas a casa e intentas meterte en el problema. Y luego se abre el telón y sigue el espectáculo, el teatro. ¿Eso te prepara cómo? Porque, digo, tú, un tipo acostumbrado a escribir, que ha sido un poco tu gran origen o tu gran Sí, base. sí, pero, o sea, yo he tenido la suerte de tocar todos los palos. O sea, yo he sido agenciero. Es decir, yo dar noticias y hacer un urgente, que es lo que sería un Twitter, solo que siendo verdad, era la máxima obsesión. Por lo tanto, sé lo que es la noticia. He escrito editoriales, he hecho entrevistas, he escrito reportajes. Yo empecé agenciero, pero haciendo corazón, pero era un corazón decente, y no era un corazón de mierda y de tripas. Por lo tanto, he aprendido a competir, he hecho de todo, he hecho tertulia en televisión, he hecho radio. Yo empecé haciendo resumen de prensa en radio siendo director de Europa Press. Y eso me daba mucha agilidad y fluidez verbal. Y a partir de ahí, yo siempre, incluso desde chaval, creo que hablo mejor que escribo. Es decir, me expreso mejor con el pico que con los dedos. Por lo tanto, eso es la radio. Hablar y que el que te oiga te crea y se fíe de ti. Gran tema. Mira, la primera vez que te has pasado los 2 minutos. Vaya, ya lo Em, siento. ¿Pero cuánto me he pasado? Nada, 10 segundos. Pero por lo menos alguna tienes que equivocarte, Ángel. Tiquimiquis, tiquimiquis. ¿Cuánto de esclavo eres de las audiencias y no me digas que nada? Prácticamente nada. No te he dicho nada. Prácticamente nada, sin coña, ¿eh? Prácticamente nada. O sea, hombre, evidentemente no seamos gilipollas. Mucho mejor que te vaya bien a que te vaya mal. Sobre todo porque te dejan en paz dentro de casa. Dentro de casa digo dentro de la empresa. Si te va mal, se empieza a meter todo el mundo en los contenidos, en tal. Si te va bien, no te tosen. Por lo tanto, eso es fantástico. Pero esclavo de decir, oye, ¿qué hemos hecho hoy, que ayer, cuando llega un EGM, oye, en esa franja horaria, ¿cuánto ha sido? No, te puedo asegurar. Si no cero, casi. De verdad. De todos modos, con lo de las audiencias, cada vez que sale el EGM, permíteme que es un espectáculo que desde fuera es un poco de coña. Por Porque eso. todos Pues sí. ganáis. La SER saca su página de publicidad diciendo somos los líderes en la franja de las 2 y Y cuarto, las nosotros 2 y también. 25, el otro también. O sea, Sí, todo el mundo está contento, ¿no? pero si rascas un poco y luego ves los datos, ves que el líder como tal, desde el punto de vista matemático, si te fiaras de ese dato, que esa es otra, hay uno, hay otro que es el que más crece porcentualmente, aunque está a años luz del otro, luego al final los matices no son falsos, pero claro, hay que entender los matices. ¿Que todo el mundo lo vende como si fuera campeón del mundo? Sí, campeón del mundo puede haber uno. Los demás han jugado cojonudamente, o se han acercado, o han perdido de penalti. Pero bueno, pero dicho lo cual, En eso me tienes que reconocer que os parecéis un poco a los políticos. Cuando hay, después de las elecciones parece que todo el mundo está contento. en eso y por desgracia en otras muchas cosas. O sea, yo creo que, y cambio de tercio, la política y el periodismo nos retroalimentamos con demasiada frecuencia. Y eso es muy malo. Ahora vamos a ir a eso porque es un temazo. Más allá del número, yo te pregunto, ¿alguien se preocupa en medir la calidad de un producto radiofónico como el que tú haces? Yo tengo un consultor americano, desde California, contratado por la empresa con una empresa de esta de consultoría de comunicación, que nos escruta, que nos analiza, que nos aconseja, que nos critica y que periódicamente nos asiste. Sí. Por lo tanto, yo le estoy muy agradecido porque lo que es en el día a día y en el oficio y en la fórmula y en la radio y en los productos y en las secciones y en el tono y en los contenidos, ahí me ayudó mucho este hombre. David Hall se llama. ¿Y la forma de hacer radio de hoy contra la de hace 15 años es muy distinta o no? Para mí sí, es muy distinta en la medida en que hemos ido evolucionando, hablo de mí, de mi equipo y de mi programa, luego cada uno que haga lo que considere. Yo hace 15 años no podía hacer esto porque en Punto Radio no teníamos esta capacidad. Yo llego a la COPE año 2012, 2013, quiero recordar. Por lo tanto, hacer un programa de verdad puedo hacer hace 12, 11 años. Los primeros viajes que yo hice por África, los primeros programas especiales allí donde había noticia o bombazo, los hacía de una manera y hoy los hacemos muchísimo mejor. También ha evolucionado mucho la tecnología y eso lo permite en este tiempo, ¿no? Pero el concepto de radio, el concepto de ir a la noticia, el concepto de agilidad y el concepto de resultar divertido y agradable sigue siendo el mismo.
Vale, pero te repregunto. Estaba pensando más en el ritmo. Es decir, ahora que estamos en una sociedad en la que parece que nadie escucha a nadie y todo es la economía de la atención y todo tiene que ser los shorts y Instagram y todo va como muy rápido, muy acelerado, ¿el ritmo de la radio también lo habéis tenido que adecuar al oyente? Yo hablo por mí. La radio es muy grande y cada producto y cada emisora y cada comunicador, imagínate. Yo hablo por mí y no. No, yo creo que precisamente por eso tú haces un boleto o haces un informativo y no puedes tirarte, eres tú y no podemos pasarnos de 2 minutos, imagínate en la radio. Pero yo creo que no, tienes que ser ágil cuando hay que ser ágil, tienes que ser inmediato cuando tienes un flash, pero tienes que tener momentos de sosiego, porque la gente no puede oír un problema de verdad profundo o una entrevista con alguien acojonantemente interesante en 2 minutos. Por lo tanto, hay que jugar, ritmo. Un tipo como tú, que escribe mucho, entiendo que habrá leído mucho. ¿Cuándo lee un tipo como tú con esta vida que tienes? Uf, en los aviones, en los trenes, cuando leo y cuando escribo, a la par. Sí, seguramente tendría que haber leído mucho más de lo que he leído, ¿eh? No te quepa ninguna duda. Eso yo y todos. Y el que diga lo contrario miente. Pero leo cuando puedo y lo que pasa es que leo poco porque la trepidación de mi día a día es insoportable. ¿Qué hacemos con la polarización? ¿Ha venido para quedarse? Sí, pero no solo aquí, ¿eh? O sea, si tú ves Estados Unidos, hablo del primer mundo, imagínate el tercero, o el cuarto o el quinto. Pero si tú ves España, dices, bueno, ¿pero esto qué es? Si tú ves Estados Unidos, si tú ves Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los países a los que nos gustaría parecernos, mira Alemania, ¿eh? Por lo tanto, dices, joder, ¿qué nos está pasando? Las redes sociales, la tensión, la trepidación. Pues a lo mejor los que tenemos cierta responsabilidad o tenemos un micrófono o tenemos un podcast, igual tenemos que contribuir a calmar un poquito esto. Yo mantengo la tesis de que la polarización es un problema de la civilización, no solo de España, que también, y que hemos perdido el espíritu de consenso y de tranquilidad y de futuro que tenían nuestros padres, el espíritu de la transición. Y eso es terrible. Te repregunto, ¿ha venido para quedarse? Es decir, este escenario que estamos viendo, que es hoy, la pregunta es, ¿te imaginas que dentro de 5 años esto cambie o esto me parece a mí que... Esto dentro de 5 años es muy posible que no haya cambiado, pero ojalá cambie en el futuro. Yo no sé cómo evolucionará la cosa, pero por nuestro bien yo reivindico la moderación, la calma y la buena educación. Dime, ¿has dejado de contar algo por presión? Porque intereses los hay, ¿eh? Sí, hombre, sería necio no hacerlo. Una cosa son intereses y comerciales y tal, y otra cosa es que te presionen y te obliguen. Y yo juraría que no. Y fuera de esto, luego si quieres te cuento alguna muy curiosa, pero juraría que no. No me he dejado. Pachulo yo. No. Luego seguramente me ha costado algún disgusto, ¿eh? Eso te iba a decir, Sí. ¿lo pagas? Bueno, seguramente. Igual ni te enteras que lo has pagado. O luego te acaban, o te la clava la empresa por otro lado, ¿no? Pero en lo personal, no. Esto es como lo de la corrupción. Si te dejas presionar una vez o te dejas corromper, la has cagado para toda la vida. Por lo tanto, no. Presión como tal, no. Líneas editoriales, intereses o tal, somos profesionales de esto, no seamos necios. Pero presión es otra cosa. Presión es muy parecido a la corrupción, solo que respecto a una información. No. Porque te repregunto, Luego te lo cuento. vale, te repregunto, si mañana Ángel Expósito, vamos, como dicen en el sur, un poner, ¿eh? Ujú. Si mañana Ángel Expósito fichara por la cadena SER, ese Ángel Expósito de la cadena SER sería muy parecido al de Ángel Expósito de la COPE o tendría que cambiar. No lo sé, pero vamos, yo he trabajado en todo tipo de televisiones y no he cambiado un ápice lo que yo digo, lo que yo pienso. No, es más, es más. Es verdad que es en el mundo del deporte, pero acuérdate el cataclismo que supuso desde el punto de vista editorial el fichaje de todo el equipo de la SER en los deportes a la COPE. Por lo tanto, estas cosas pasan. No, yo me iba a cambiar. Es más, antes me preguntabas, ¿qué te dicen en el supermercado? Otra cosa que me dicen, no cambies. Como era Tamara la que cantaba esa canción, ¿no era? No cambien. ¿Era Tamara? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Sí, Tamara, pero había 2 Tamaras. Claro, claro, no la Falcó, La- sino... No, había 3 entonces. La Falcó, había otra Tamara que cantaba boleros y clásicos Ah, sí, estupendo, cantaba como Los y luego Ángeles. Tamara la friki, Exacto. Porras y compañía. Sí, sí. Esa es la que cantaba aquello, sí, sí. Casi nunca se habla de esto,
Pero ¿cómo es la relación con los jefes, en este caso de COPE? Porque al final ellos son los que manejan el negocio y de algún modo, en algún caso o muchos casos habrá ciertas tensiones de intereses encontrados. ¿Eso cómo se gestiona? Mm, Tanto como intereses encontrados, no lo sé. Hay intereses, digamos que distintos. Encontrado es opuesto. No suele haber intereses opuestos. Una cosa es el blanco y el negro y otra cosa es que entre el blanco y el negro haya grises. Por lo tanto, puede haber diferencias. Bueno, yo, como tengo este carácter, lo tengo en el micrófono, lo tengo contigo y lo tengo con los jefes. Y en muchas ocasiones, pues me sale la vena cuatroca, ¿no? Por lo tanto, digo, ¿qué le voy a hacer? Pero ya saben cómo soy y yo cómo son ellos. Digamos que procuras negociar, procuras hablar, yo no sé mentir, por lo tanto siempre voy de frente y doy la cara, a veces igual hasta te puedes pasar, pero no, no he tenido grandes problemas con mis jefes nunca. Momentos de tensión y de discrepancia, por supuesto. Es que si no, no seríamos nosotros. Es más, sería poco honrado. Ya. Poco honrado. Pero oposición, es decir, contraste, no. Mucha gente cree que la radio es todo improvisación. Y yo les trato de explicar que es justo lo contrario, que todo está guionizado. Tampoco es lo contrario. Bueno, explica tu visión de eso. ¿Cómo es la radio de viva? La radio es tan vivo que cualquier planificación, porque todo está planificado y el segundero es un sacrificio brutal, salta por los aires si hay noticia. Por lo tanto, si hay noticia de verdad y Estados Unidos captura a Maduro, le dan morcillas al magazine, al informativo, me voy a currar y hago el programa del mediodía el sábado, que es lo que hice. Porque yo estaba allí y conozco el teatro y conozco hasta la operativa. Por lo tanto, la radio es planificación, frescura en antena, pero con la capacidad de reventarlo todo en cuanto la ocasión lo merezca. Lo digo porque a mí me llamó la atención cuando yo, en mis tiempos de facultad, empezaba a hacer radio, es que me sorprendía que todo lo que, o gran parte de lo que se lee, es que está escrito Sí, previamente. Y a mí me pareció sorprendente. Yo pensaba que era, pues, digamos, la improvisación no, pura. Y de eso creo que nada, vamos. No no, hay más nada, que... nada no. O casi nada, me refiero. Casi nada. Está... Sí, lo que pasa es que tienes que leer el guión, tienes que leer las noticias y tienes que, si me apuras, hasta la broma, de la manera más creíble, natural posible, para que el oyente, en la radio el protagonista no somos nosotros, para que el receptor de la información que decía en la facultad se lo crea. Y si lo haces de mentira y lo haces tan mal que no se lo cree, estás haciendo mala radio. Con lo cual tu trabajo tiene un punto de actor muy potente. La radio es un teatro. Quédate con la copla. Carlos Herrera es un animal de la radio. Por... Y complétame la frase, por favor. Carlos Herrera es un animal de la radio porque ha conseguido un producto único, que es él. No hay nadie como él. Como no había nadie como Iñaki Gabilondo. Como no hay nadie como Manolo Lamarra transmitiendo un partido. Como en su tiempo no hubo nadie como José María García. Te he puesto, fíjate, tanto de distintas empresas como de sectores, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque ha sido único. Es único. Tiene un don. Oye, por cierto, esto de Tron, cuéntanos qué es. ¿Por qué se llama Tron? ¿Cuál es la Vamos historia? a ver. En Navarra, a un chaval, ¿cómo le llamáis? Pues un mozo. Mozo. Sí. En Cataluña, nen. En Cádiz, pixa. Bueno, pues en Cuatro Caminos, aquí, tronco. De tronco, tron. ¿Qué pasa, tron? Pues es eso, es el diminutivo chulo de chavalín. Ok. No lo sabía, pero Sí, sí. como siempre os llamáis, bueno, él te llama a ti y Es tú una haces las fórmula. réplicas. ¿Qué pasa, tron? Pues es, digamos, el apócope de tronco. Muy bueno. El periodismo es un poco de grandes estrellas y un mucho de contratos temporales o, en el mejor de los casos, pagados regular. ¿Esto tiene arreglo? Dime cómo. Pagado regular, seguramente. Contratos temporales o esos becarios, como te demostré hace muchos años, si cumples las normas hay que cumplirlas, y si el becario no puede ser becario, no lo es, y si lo puede ser y hay que contratarle, se le contrata. Y si el becario tiene que cumplir unas normas, hay que cumplirlas. Luego, seamos sensatos con el mercado y con la legalidad. Por lo tanto, pagado regular, sí. Lo digo por mi equipo y por cualquier periodista normal. Y la primera opción que has dicho de superestrellas y de super tal, pues seguramente también. Lo que pasa es que esto es como todo. O sea, Cristiano Ronaldo / Carlos Herrera no puede cobrar lo mismo que un chaval del Castilla
o que uno que no tiene la titularidad en el lateral izquierdo del Madrid. Eso es lógico. Bueno, pues dentro de todo eso tiene que haber escalas. Y si Carlos Herrera lo genera, y si el otro chaval está empezando, y entre medias, pues esto es como todo en la vida. Hay escalas, ¿no? Sí, pero lo que es curioso es que hay mucha desproporción. Es decir, que las empresas convencionales que no son de medios, pues te encuentras una escala de crecimiento salarial y de responsabilidad, bueno, que tiene una Sí, cierta lógica. Aquí es sí, prácticamente las nubes y luego pues un pueblo llano muy, muy llano. hay de todo. Pero yo creo que en esas nubes el tema está en que generan mucho. Sin duda. Eso O de, sea, tú te vas al el Real Madrid o el Barça, claro, la superélite, tú comparas al mejor del Real Madrid o del Barça con el mejor del Osasuna y le un multiplicas. respeto, cuidado. No, 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 ya te digo con todo el respeto, pero la diferencia salarial, ¿cuál es? Infinita, seguramente mucho más desproporcionada. Bueno, pues es que lo que genera en cuanto a camisetas, en cuanto a publicidad, en cuanto a marca, en cuanto a imagen interplanetaria, ese, pues lo siento mucho, pero no lo generaba el Cuco Ciganda. Bueno, y seguro que era un delantero centro estupendo, Lo era, pero oye, cada uno, en su liga. claro. De hecho, me acuerdo hace muchos años, Luis del Olmo firmó un contrato por 1.000 millones de pesetas y fue un poco escandaloso. Y me acuerdo que en una entrevista decía, está Es que bien. generó mucho más. No, decía, es que yo genero 2.000, con lo cual, bueno, pues efectivamente la cuenta le sale a la empresa que me paga, Claro, ¿no? Sí, claro. está claro, ¿no? Vale, cambiamos de caballo. La democracia necesita medios de comunicación independientes en su cuenta de explotación, pero cada día es más difícil. Es verdad que la radio es una excepción porque tiene un comportamiento, el negocio de la radio distinto, pero en la prensa, por ejemplo, eso tristemente no ocurre, Bueno, depende. en general. Tú te vas a Estados Unidos y sí. Sí, ahora hablo a nivel nacional. Pero es verdad que ocurre en general a nivel primer mundo, como tú decías antes, los medios están pasando una crisis profunda. La pregunta es, ¿eso, desde el punto de vista del sistema democrático, debilita el hecho de que haya medios débiles en su cuenta de explotación? Tajantemente, sí. La clave del periodismo, la clave de la democracia y del periodismo encajado como una pata fundamental en un país libre es su libertad y su rentabilidad, porque si no eres rentable no puedes ser libre, porque te tienen cogido el poder de turno. Por lo tanto, por supuesto que debilita. Por supuesto que debilita. Lo que más debilita a una democracia o a un sistema de libertades es la falta de libertades. Y el periodismo, si no eres libre, no es periodismo. Ya. Es que, Es propaganda, partido o hoja parroquial, entiéndeme, pero no es periodismo libre. es que yo en el año 2019 defendí la tesis, que me dio por ahí una pedrada que le da a uno y bueno, se cura, y precisamente traté de demostrar que hoy la prensa no tenía claro el modelo de negocio. Y traté de, ¿La prensa qué es la prensa? la prensa, los periódicos. Ah, vale, vale. Los periódicos. Y hablé, ojo, con los 6 grupos de prensa más importantes de España, con su consejero delegado. Es que ten en cuenta que estamos y seguimos, en un proceso de reconversión industrial y del modelo de comunicación absolutamente revolucionario. Y seguimos, ¿eh? Entonces la prensa ha pasado en relativamente poco tiempo de vender 200.000 ejemplares a vender 20. La misma marca, el mismo periódico en papel, con los mismos costes de producción. Es un disparate. Entonces, a partir de ahí, ¿qué han hecho? El digital, claro, pero es que el digital han salido otra tal cantidad por la mitad de coste de producción que lo han sabido hacer desde el origen y tú tenías que cobrar cuando los demás no cobran y en ese disparate estamos, ¿no? Por lo tanto, es una redefinición del oficio, del modelo, del producto y de la compañía. Yo no sé por dónde van a salir, pero cuando hablas del periodismo hay prensa, hay televisión, hay solo webs y hay radio. Y cada uno es un mundo y un negocio distinto. Solo un apunte, para que veas lo duro que está siendo la reconversión de la prensa, de los periódicos. El año de la historia que más dinero ganó la prensa en España fue el año 2007. Imagínate. Con lo cual la caída fue monumental porque estaban en el sitio más alto en números. ¿Qué pasa? Que de repente pasas del cielo al infierno y claro, todavía estamos recuperándonos Sí, sí, del golpe, ¿no? sí, sí. Algunos afirman, con un poco de mala leche, que los becarios serán sustituidos por la inteligencia artificial. La pregunta es, entonces, ¿cómo van a aprender nuestros hijos? Yo no sé si le afirman que los becarios serán sustituidos, pero no solo los becarios, ¿eh? O sea, hay muchos que dicen que con mi propia expresión, con 2 frases mías, te pueden hacer un programa mío, con mi voz.
Por lo tanto, ¿puedo ser yo sustituido también? Yo me niego a aceptar ese axioma. No. Yo creo que en este oficio nuestro, por mucha inteligencia artificial que haya, al reportero no lo sustituye nadie. O sea, yo no puedo contar, y desde Groenlandia, que estuve hace 2 meses, en plena movida de Donald Trump con Groenlandia, cómo es aquello y cómo es el Polo Norte, igual que la inteligencia artificial. Para eso está Wikipedia o cualquier documental que veas. No, el reportero humano, hoy por hoy, quiero pensar, es insustituible. ¿Cómo afecta la desafección que hay gente que no quiere ni saber, no quiere ni poner las noticias Mm, de la mala, sí, digamos, de sí, la mala milk, por no no, ser no, algo grosero, que le entra? ¿Eso cómo se totalmente. gestiona? Pues mira, no seamos tontos. Vamos a ver, tú tienes que contar las noticias que hay en el día. Entonces, las noticias que hay en el día es un virus, una guerra, otra guerra, un corrupto, un putero, un político de mierda, otra guerra, un suceso. El 90% de nuestras noticias son malas noticias. Por lo tanto, tú vas en el coche, que es cuando se oye la radio, o estás en casa cocinando, o estás andando con los cascos, y tú solo oyes malas noticias, y te vas a Cadena 100, te vas a los 40, te vas a Radio Marca. Y es posible que en Radio Marca también solo oigas malas noticias. Por lo tanto, intentas evadirte porque no soportas. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el tono, contarlo con moderación, no encrespar, es mi fórmula, y trufarlo de buenas noticias, porque las hay. ¿Tienes que buscarlas? ¿Te cuestan mucho? Sí, pero las hay. Y tienes que meter cosas de cultura, y tienes que meter ciencia, y tienes que meter avance, y tienes que meter humanidad, y tienes que meter cotidianidad, no solo la agenda que nos marque la política. Y trufando las dos cosas, tienes que contar las noticias y son todas malas, pero no destrozas al oyente que se tire por una ventana. Yo creo que se puede hacer. Tú siempre te has identificado, yo te he visto así, mucha gente, por ser una persona con una alta sensibilidad con los más desfavorecidos. Yo te pregunto, diversidad, que está muy de moda, sí, pero ¿para cuándo la inclusión? Bueno, eso es una cuestión de conciencia. Eso es una cuestión de conciencia. O sea, fíjate, yo termino el programa todos los días con la historia bonita del día. En el programa de ayer, no decimos fecha porque no sé cuándo se va a soltar este podcast, en el programa de ayer la historia bonita del día era que se retira una chica Down, campeona de Europa de gimnasia rítmica para Down. Entonces la chavala te cuenta cómo se ha formado, cómo ha hecho y lo deja ya con casi 30 años. Es una historia preciosa. ¿Cómo se consigue esa inclusión? Con normalidad y con respeto. Hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar la historia, hay que redactarla y hay que contarla. Me interesa mucho más irme a la cama a las 11 de la noche con la historia de esa chica y decir, joder, qué bonito, qué tía, que irme con Ábalos y una de sus guarradas, ¿no? Muchísimo más. Ya le he tenido todo el día, en todas partes. Por lo tanto, es una cuestión nuestra, tenemos que buscar ese producto. Estoy en un proyecto muy bonito, que veremos cuando ve la luz, con Juan Fernández Miranda, que conoces muy bien, Sí. y verá la luz el año que viene. Habla sobre el 50 aniversario de las primeras elecciones libres en la época moderna, Mm. ¿vale? Año 77. Dime qué se hizo mal entonces que debemos corregir hoy, porque lo bueno lo estamos escuchando todo el rato. No, Todo el mundo se encontró a sí mismo, ya, pero ¿en dónde nos equivocamos? no lo estamos escuchando todo el rato y eso es uno de los grandes defectos. Hay un absoluto desconocimiento de la transición y de aquello, absoluto. Y hay un absoluto desconocimiento de lo que supuso el terrorismo y de otras muchas cosas. Por lo tanto, te niego la mayor. No estamos escuchando todo el rato lo bien que se hizo muy bien. ¿Qué se hizo mal? Claro, después de visto, todo el mundo es listo. Luego, había que estar allí para hacerlo, ¿eh? ¿Pero qué se hizo mal? Pues seguramente el modelo autonómico, se nos fue la pinza. Recordemos, Visto hoy, ¿eh? claro, Había que estar allí, ¿eh? recordemos que estaban poniendo bombas un día sí y un día no. Es decir, que esa España no es la de hoy. Ojo, y durante muchos años más, ¿eh? Porque tú me has hablado del 77, te acabó antes de ayer, ¿eh? Ojo, ojo, que durante los años 80 y los 90 ETA mató a miles de personas, a cientos, ¿eh? Cuidado. Sí. Alguien decía que hay que huir del periodismo ratonero, es decir, el periodismo que se hace con el ratón en la oficina. Mm. Tú eres un ejemplo de salir a la calle a contar historias. Dime, tres motivos por el cual las buenas historias tienes que pasar por vivirlas in situ y no que te las cuenten desde fuera. 3 motivos. Uno,
Porque si no lo has visto y lo has olido y lo has sentido en la piel, no lo puedes contar de verdad como es. El primero. Segundo, porque hay que dar voz a los que no tienen voz, y no es una frase hecha. O sea, si estamos hablando de Almaraz, del cierre de la central nuclear y de la comarca y demás, ¿quién sabe de eso? Tanto los técnicos de la central como los vecinos de alrededor. Por lo tanto, ¿qué más me da lo que diga la ministra? Yo quiero escuchar a los de allí. Y tercero, desde el punto de vista egoísta, incluso por propia experiencia. Sí, yo te sabría decir el problema de Groenlandia viendo un mapa y tirando de Wikipedia, pero con el mapa, pisando el hielo y mirando hacia alrededor, lo entiendes todo infinitamente mejor. Y si lo entiendes tú, lo transmites. ¿Se puede informar sin sesgo o eso es imposible porque todos tenemos una historia antes de ser periodistas? Hombre, una historia y todos votamos, ¿eh? Y todos pagamos impuestos y todos tenemos preocupaciones. Sería absurdo. ¿Se puede transmitir un partido de fútbol sin sesgo? Sí, pero todos somos de un equipo. Vamos, faltaría más, ¿no? Por lo tanto, ¿hay que intentarlo? Sí, pero también hay que tener en cuenta que el que me oye a mí, o oye a Aimar Bretos en la SER, o a Alsina, o a Herrera, le oye porque le gusta lo que dice. Por lo tanto, ¿hay que ser una burbuja y completamente frío? No. Hay que ser normal y natural y honrado. Y honrado. Luego lo que no hay que hacer es mentir, pero desde tu posición faltaría más. Vamos a la segunda, al último bloque, que es ya comunicación pura, ¿no? Te pregunto, ¿qué error comete la mayoría de la gente cuando intenta comunicar? Actuar demasiado. No ser ellos mismos. No es un error. Lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Yo creo que la clave es la naturalidad. Y hacerlo de manera correcta, educada. Yo en la vida normal digo mucho más tacos que en antena y se me escapan en antena muchas veces los tacos. Pero cada uno es como es. Pero yo creo que el error es no ser natural. ¿Y eso aplica también a las empresas en su comunicación? Posiblemente. Posiblemente. Es que yo creo que con todo lo que se haya mejorado, tanto las empresas como las instituciones siguen teniendo un serio fallo de comunicación. Un fallo, más que un fallo, un déficit. Entonces, la formación en comunicación, y eso los yanquis lo han hecho desde el minuto uno mejor que nadie, es absolutamente clave. Y no todo el mundo sirve, pero se puede aprender. Este programa va de esto, Ujú. va de tratar de poner un poco de luz en esa disciplina tan bonita que es comunicar. Y claro, como todo el mundo tiene una voz, se cree que ya por eso No. puede hacerlo. Y creo que hay que formarse y formarse muy bien para hacer una cosa y un oficio que es terriblemente difícil. Y tener claro que en una sociedad tan mediática como mediatizada, y más con las redes y las teles y las radios, el comunicar es tu primer escaparate. El tuyo, el de un soldado, el de un político, que ya lo saben, y el de cualquier sector. Por lo tanto, no solo se comunica con publicidad y con marketing, que te voy a contar. Se comunica pues hablando, escribiendo, apareciendo y dando la cara. Tú tienes poder en tu programa. Dime, ¿qué tiene el poder que nadie quiere dejarlo? Uf, a lo mejor tiene mucha importancia, tiene muchas ínfulas, seguramente tendrá mucho dinero, tiene mucha presencia, tiene mucho protagonismo, tiene mucho ego. Mezcla todo eso. Dame una estructura simple, hablábamos antes de comunicación, para explicar algo que siempre se entienda. Sujeto, verbo y predicado. Sabía que me ibas a responder Más eso. simple o las 5 Vs. Más simple es imposible. Hablar sujeto, verbo, predicado, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué. O sea, lo de siempre. Sí, Por mucha tecnología que haya, por la esencia... supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, pero déjame que contradiga un poco lo de antes. Si la comunicación sigue siendo tan sencilla en sus bases como lo ha sido siempre, ¿por qué ahora es más importante y más complejo comunicar cuando teóricamente deberíamos estar en lo básico? Bueno, porque a lo mejor lo estamos haciendo peor. O nos complicamos demasiado la vida. O pensamos que es mucho más importante un tuit de 5 segundos que explicarlo como merece la cosa. No, no, a lo mejor el problema es nuestro, ¿eh? No es de la comunicación ni del receptor, es del comunicador. Bueno, pues volvamos a la sensatez y a los principios. Me aseguran que hay tipos en Moncloa, y no uno ni dos, que trabajan con el único propósito de desinformar.
En Moncloa y en otros muchos sitios, ¿eh? Dime si es verdad o no y si esto es un disparate. Sí, es verdad, esto es un disparate, esto no es nuevo y no solo lo hay en Moncloa. En las empresas también. En las empresas imagino que también y en otros órganos de poder de otros partidos y de otras administraciones, estoy convencido. Bueno, pues para eso estamos los periodistas, para contrastar, para ser plurales, para criticar, para cuestionar, para investigar y para luego transmitirlo. Sí, sí, pero esto forma parte del ser humano, ¿eh? O sea, la famosa frase de el peor enemigo, la primera víctima en la guerra es la verdad, esto no es nuevo, ¿eh? Aquí ha mentido Tokiski siempre. Por lo tanto, eso que me has dicho, lo de Moncloa es cierto, pero no es único. Pero yo lo que quería poner el énfasis es en desinformar. Es decir, una cosa es que tú mientas ante una situación. Oiga, yo no he sido, lo entiendo. Me cuesta más trabajo que alguien se levante por las mañanas con el único objetivo Sí, de confundir a la opinión pública. bueno, confundir o manipular, sí, forma parte del juego, estamos donde estamos. Un tema que sí que te gusta. ¿Por qué no amamos más al ejército? ¿Es un problema de comunicación? Es un problema de complejos. Tú vas a Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, a Estados Unidos, países de los que hemos hablado antes como modelo, referencia nuestra, nuestro mundo, y esto no existe. ¿Por qué aquí sí? Pues por complejos propios, por desconocimiento y porque seguimos pensando que son todos unos fachas herederos de Franco, cuando hace ya, fíjate, 50 años que murió Franco, ¿no? Por lo tanto, es un problema nuestro, de complejos postfranquistas. El equipo de opinión sincronizada que dice Carlos Herrera, cuéntame esto, cuánto de verdad hay o cuánto es de mito en Bueno, es cuanto una fórmula, a ¿no? mensajes. No, sí, a mí no me preocupa que haya ministros que digan todo lo mismo, pues eso es una cosa muy lógica. A mí lo que me cuesta más trabajo creer es que también hay tertulianos que lo que están es Sí, amplificando ese mensaje. ese y el contrario. También. Claro. Digamos que los argumentarios de los partidos políticos, ya sea Moncloa o ya sea otro gobierno autonómico, existen. Y esos argumentarios se distribuyen entre los ministros para que nadie se salga del redil y luego sale lo que sale, y entre los periodistas también. Y a mí los que me llegan, yo no lo abro nunca. Nunca. Porque si digo una frase y coincide, estupendo. Pero si digo una frase porque ha salido de ahí, el resto de colegas que lo están recibiendo van a decir, mira dónde lo ha sacado este. No. No, eso existe, es el argumentario y esa fórmula me parece nefasta. Los gabinetes de comunicación en las empresas y en los gobiernos o partidos políticos hacen bien su trabajo, pero ¿en qué crees que deberían mejorar? Yo creo que deberían ser más dentro, yo nunca he trabajado en uno, ¿eh? Por lo tanto, nunca he trabajado en un partido político y espero no hacerlo nunca. Pero yo creo que deberían que ser más abiertos o por lo menos más autocríticos y no rendirse tanto ante el líder supremo o amado líder, sea el que fuese, ¿no? Por lo tanto, tenían que ser un poquito más dentro de sus posibilidades, más libres y más críticos, más profesionales, no tan buana Sí, bueno. y vender el producto. Incluso ser un poco humanos pidiendo disculpas, porque así generaría un poco de credibilidad, ¿no? Olvídate. Sí, pero lo echarían. Ya, no quieren, no quieren. Claro. Pero la autenticidad se demuestra cuando Sí, uno... sí, pero vamos a ver, seamos sinceros. Esto pasa en los políticos y en las empresas. O sea, si el consejero delegado dice este anuncio, este mensaje o esta cosa sale así, no, el experto y el técnico tiene que ayudarte a venderlo. Y a lo mejor hasta te convence, pero al final la orden es la orden, ¿no? Por lo tanto, es de honrado lucharlo, pero al final el que manda, manda. Pero la vida es así. Ya, Una empresa no es una democracia, ¿eh? ya. El tema de la autocensura. Mm. Hay muchos artistas, cantantes, humoristas que te dicen que hoy su trabajo es más difícil porque la mayoría de las cosas no se pueden decir y ellos mismos, antes de que les censuren, dicen, bueno, yo en este jardín no me meto. Yo no sé si la palabra correcta es autocensura o autocontrol o prudencia. Me gusta más lo otro. ¿Tienes que hacerlo? Seguramente sí. O sea, yo, y me llevo algún disgusto, yo pienso de determinados personajes, antes hemos hablado de Ábalos. ¿Yo digo en antena lo que de verdad pienso de Ábalos? Sí. ¿Me autocensuro cuando no digo determinadas palabras que te las puedo decir a ti? Pues también. No es autocensurar, es intenta calmarte, aunque en el fondo estoy diciendo lo mismo. O vomito exactamente igual. Pero pues seguramente no digo lo mismo. ¿Por qué comunicar? Estamos terminando, Ángel. ¿Por Mm. qué comunicar bien se nos da tan mal en España y tan bien a los americanos? ¿Es que no nos enseñan? No, vamos a ver, primero, no creo que se nos dé tan mal en España.
Y hablando de radio, la radio en España tiene un peso brutal, mucho más que en otros países, el periodismo en la radio y los programas radiofónicos. Por lo tanto, no creo que se nos dé tan mal. Los americanos lo hacen también porque ellos tienen cultura de comunicación. O sea, ellos dan oratoria en clase, desde muy niños. Tú, fíjate, haz la prueba. Y aquí hemos mejorado mucho, ¿eh? Hay un suceso en Wisconsin y sale el sheriff del condado y te da la explicación del suceso y dices, joder, este tío. ¿Por qué? Porque le han enseñado comunicación en la escuela de policía local, o donde haya estudiado, o en el cole, o en la high school, y si es universitario ni te cuento. Por lo tanto, es cultura. O sea, ¿por qué los italianos venden mejor? Porque hay una pizzería en cualquier lugar del planeta Tierra y compara una pizzería con la comida española. Bueno, pues porque lo venden mejor. ¿Por qué? Porque han sabido venderlo desde el principio y se han formado para vender. Bueno, pues tendremos que mejorar nosotros en eso. Cultura de comunicación. Hay que saber venderse. Hay que ser honrado, no mentir ni tal. Pero hay que saber venderse. Y ellos lo hacen. Pues a ver si empezamos, ¿no? Porque Bueno, la teoría nos la sabemos. estamos Pero en ello. Porque el que empiece al que le falta, no, tú y yo no necesita. la última, ¿tú crees que alguien verá esta entrevista? Dime por qué. Bueno, imagino que alguien que le interese la comunicación o que esté estudiando periodismo, como aquel chaval de Navarra que vino con una mano delante y otra detrás, o que quiera ver porque me oye o porque me sigue por algún lado y que quiera verme en otro tono, en otro ángulo, pues lo verá. Al que le caiga mal y no quiera ser masoquista, pues no lo verá. Pues allá ellos. Oye. Ángel, para mí esto es un regalo, entonces voy a darte un pequeño regalo, no es mucho. Muchas gracias. Cuando uno da lo que tiene, no se le puede pedir más, dicen, ¿no? Pues, por favor, este libro, que es el único libro que he escrito, parece que he escrito 7, este es el único, y bueno, habla de comunicación en este entorno digital, me está funcionando muy bien, tuve la suerte de que un tipo extraordinario como Manuel Pimentel decidiera editarlo, y nada, pues es un regalo porque tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y todo este relato que nos has contado hoy, pues es un regalazo, así que pues nada, un pequeño detalle. Pues Acabamos la partida, como se acaban las Mucha partidas de ajedrez, y ha sido de verdad un placer. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias.